Uno, el gemido que encendió la cruz. Ana no sabía cuándo había comenzado. Solo recordaba el silencio de la capilla, la frialdad de las paredes de piedra y la sensación de que alguien, o algo, la estaba mirando desde lo alto del altar. Aquella noche, después de la última misa, regresó sola. Las velas ya estaban apagadas. El aire olía a incienso y polvo sagrado. Se arrodilló frente al crucifijo, buscando consuelo, pero encontró otra cosa. «Señor», susurró, con la voz rota, «no quiero seguir sintiendo esto». Su oración no fue contestada con palabras, sino con calor. Un calor imposible, que bajaba desde el crucifijo y se le metía en la piel. Ana apretó los labios, temblando. No debía, pero su cuerpo reaccionaba como si cada lágrima, cada respiración entrecortada, fuera una ofrenda. Y entonces ocurrió. Un gemido escapó de su garganta. Un sonido ahogado, involuntario, tan real como el fuego que, de repente, envolvió la cruz. Las llamas no quemaban la madera ni el metal. Danzaban como si fueran vivas, iluminando el rostro de Cristo. Sus ojos, antes cerrados, parecieron mirarla, y una sonrisa, apenas perceptible, se dibujó en su boca. Ana retrocedió de rodillas, horrorizada. «No, esto no puede ser», gimió, pero la voz que escuchó desde el fuego no fue humana. «No es pecado si arde por ti». El eco de esas palabras llenó la capilla. Su cuerpo tembló, no de miedo, sino de una extraña mezcla de terror y placer. Y en ese instante supo que aquello no era un sueño. Cuando las llamas se apagaron, el crucifijo estaba intacto. Nadie lo había visto. Nadie podía creerlo, pero en su interior, Ana sintió algo grabado a fuego, una marca invisible. Un pacto que no había aceptado, y que no podía romper. Al salir de la capilla, las campanas sonaron solas, 3 veces, y desde la oscuridad del coro, una figura que no debía estar allí susurró: «Esto solo acaba de empezar». Ana se giró, pero no había nadie. Solo el crucifijo, mirándola, ardiente, esperando su próximo gemido. 2. La confesión que hizo sangrar al sacerdote. Ana no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el crucifijo ardiendo. Escuchaba esa voz imposible que la llamaba elegida. Su piel todavía conservaba el calor de aquel fuego sagrado, como si la cruz hubiese dejado una huella invisible en ella. Al amanecer, solo tuvo una idea: confesarlo todo. Quizá, si lo decía en voz alta, todo perdería su poder. Entró en la iglesia con el corazón golpeando su pecho. El padre Gabriel, conocido por su severidad y su fe inquebrantable, la esperaba en el confesionario. Ana se arrodilló, respirando con dificultad. «Hija, ¿qué pecados traes hoy ante Dios?», preguntó él, con voz grave. Ana tragó saliva. «Padre, anoche estuve en la capilla después de la misa. Y algo sucedió». El sacerdote se acomodó en silencio. Ana continuó, temblorosa. «Recé, lloré, y de repente, el crucifijo ardió». El padre Gabriel no dijo nada. El único sonido fue el de su respiración contenida. Y entonces, la voz de Ana se quebró. «Escuché una voz. Padre». Una voz que me dijo que no era pecado. Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Luego, algo imposible ocurrió. Un hilo de sangre comenzó a bajar lentamente desde la nariz del padre Gabriel, manchando su estola blanca. «Padre», murmuró Ana, horrorizada, «¿está bien?». El sacerdote no respondió. Sus manos temblaban tras la celosía de madera. Finalmente habló, pero su voz sonó extraña, como si no fuera del todo suya. «Hija, eso, no debiste verlo». Ana retrocedió, sintiendo un frío repentino. ¿Qué quiere decir?». El padre Gabriel levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiese llorado sangre. «Hay cosas que la iglesia calla, porque la fe también puede arder». Antes de que Ana pudiera preguntar, un golpe seco sacudió la iglesia. Las velas se apagaron de golpe, y el crucifijo del altar, aunque lejano, volvió a encenderse en llamas. El sacerdote apretó los dientes, murmurando entre susurros latinos que Ana no entendió. Ella, sin embargo, no pudo apartar la vista del fuego. Y entonces, el crucifijo giró apenas unos grados, apuntando directamente hacia el confesionario. El padre Gabriel la miró, pálido, y susurró: «Ana, no vuelvas a gemir. Si lo haces, él vendrá por ti». Pero Ana ya sabía, en el fondo de su alma, que era demasiado tarde. 3. El placer que abrió el cielo y el infierno. Ana no regresó a la iglesia durante 2 días.
Intentó convencerse de que todo había sido una alucinación, un delirio nacido de la culpa y la soledad. Pero las marcas en su piel no desaparecieron, líneas rojas, finas como hilos de fuego, formaban un símbolo desconocido justo sobre su pecho. La tercera noche, el sueño la venció, y allí, entre sombras y susurros, él apareció. No era el Cristo de los vitrales ni el que adornaba los catecismos. Era algo más, una figura envuelta en luz y llamas, de rostro sereno, pero con unos ojos que parecían conocer todos sus deseos. Ana, dijo aquella voz que ya había escuchado. No huyas de lo que eres. Ella quiso hablar, pero sus labios solo emitieron un gemido ahogado. En ese instante, el mundo a su alrededor se rompió como un espejo. Dos puertas se abrieron frente a ella, una de luz cegadora, otra de sombras profundas. Ambas la llamaban. Ana dio un paso hacia atrás, aterrada. ¿Qué quieres de mí? El ser sonrió, sin dejar de arder. Quiero que abras lo que fue sellado, y solo tu placer puede hacerlo. Antes de que pudiera huir, una oleada de calor la envolvió. Su cuerpo tembló, incapaz de resistirse. Era una mezcla prohibida de éxtasis y fe, como si cada fibra de su ser estuviera hecha para ese momento. De repente, sintió algo, un beso ardiente en su frente. Cuando despertó, estaba en su cama, empapada de sudor, y su respiración era un rezo desesperado. Afuera, las campanas de la iglesia repicaban solas, aunque no era hora de misa. Ana corrió a la ventana. Sobre la torre, el crucifijo estaba ardiendo, igual que aquella noche, pero esta vez, todos podían verlo. El pueblo entero se reunió en la plaza, gritando, rezando, llorando. Nadie entendía nada. Y en medio del caos, Ana sintió algo peor, entre sus muslos. Un calor idéntico al fuego de la cruz. No, susurró, aterrada. Una voz respondió dentro de su mente. El cielo y el infierno ya no están arriba ni abajo, están dentro de ti. Ana cayó de rodillas. ¿Por qué? Por primera vez, supo que aquello no era una tentación. Era una llamada. Y alguien, o algo, esperaba su respuesta. 4. Los gemidos en la sacristía. La iglesia no volvió a ser la misma desde aquella noche en que el crucifijo ardió frente a todos. Algunos lo llamaron milagro. Otros, blasfemia. Pero nadie sabía la verdad, excepto Ana. Y esa verdad la estaba consumiendo. Cada vez que entraba en la capilla, sentía esa presencia envolverla. No podía rezar sin que un calor prohibido trepara por su piel. Sus labios temblaban. No de miedo, sino de deseo. Y una noche, incapaz de soportarlo más, sus gemidos rompieron el silencio sagrado. No estaba sola. Sabes que él te escucha, ¿verdad? Una voz suave, casi un susurro, surgió de las sombras de la sacristía. Ana se giró bruscamente. Allí, entre los hábitos colgados y el incienso viejo, una figura salió a la luz, Sor Lucía. Una monja de mirada inquietante y sonrisa demasiado tranquila. Yo no, balbuceó Ana, enrojecida. Lucía se acercó, sin apartar los ojos de ella. No lo niegues. Yo también lo escuché. Cada gemido tuyo hace que la cruz arda más. Ana retrocedió, su espalda chocando contra la pared. ¿Qué estás diciendo? Lucía rió en silencio, con una calma perturbadora. No eres la primera, Ana, solo eres la más fuerte. La joven tembló. ¿La más fuerte para qué? Lucía se inclinó hacia ella, tan cerca que Ana pudo sentir su aliento. Para abrir lo que está sellado. Para traerlo o destruirlo. Antes de que Ana pudiera responder, un sonido profundo resonó desde el altar. El crucifijo estaba ardiendo otra vez, aunque nadie más en la iglesia parecía notarlo. Lucía la tomó de la mano y la llevó de vuelta a la capilla. Mira bien, susurró, señalando el fuego. No es el demonio. No es Dios. Es algo que estaba aquí, antes que ellos. Ana no podía apartar la vista de las llamas. En ellas, vio un rostro, el mismo que había besado su frente en sueños. Y entonces, Lucía dijo algo que heló su sangre. Él no arde solo por ti. Arde contigo. Ana sintió sus piernas flaquear. ¿Por qué? Por primera vez, entendió que su placer no solo despertaba la cruz, sino también a aquello que dormía detrás de ella. Y no había marcha atrás. 5. El beso de la cruz. Ana no dejaba de escuchar esas palabras. Él no arde solo por ti. Arde contigo. Desde aquella noche en la sacristía. Su cuerpo no era el mismo. Cada latido parecía un eco del fuego de la cruz. Cada respiración, una oración prohibida. No podía resistirlo más.
Tenía que tocarla. Esperó hasta medianoche, cuando la iglesia dormía bajo el silencio más denso. Caminó descalza por el pasillo central, mientras las velas titilaban sin razón alguna. Frente al altar, el crucifijo estaba quieto, pero sus ojos parecían seguirla. Ana extendió la mano. Solo una vez susurró, temblando, cuando sus dedos rozaron la madera sagrada. El mundo se quebró. Una llama invisible recorrió su piel, desde la punta de sus dedos hasta el centro de su pecho. Sus labios se abrieron sin querer, y un gemido escapó. Suave, inevitable. El crucifijo respondió. No solo ardió, se inclinó levemente hacia ella, como si el mismísimo Cristo quisiera besarla. Las llagas de sus manos brillaban, y de ellas caían gotas de fuego líquido que no quemaban, sino que acariciaban. Ana, hipnotizada, apoyó su frente contra la cruz y sintió unos labios, cálidos y reales, presionar los suyos. El mundo desapareció. No había iglesia. No había suelo bajo sus pies. Solo un vacío infinito lleno de luz y sombras entrelazadas. Una voz habló dentro de su mente, profunda y seductora. Ana, abre las puertas. Ella quiso preguntar ¿qué puertas? Pero el beso se intensificó, robándole el aliento. Y con cada segundo, su cuerpo temblaba entre placer y miedo. Cuando al fin logró apartarse, estaba de nuevo en la iglesia. El crucifijo estaba quieto. Nadie lo diría, pero en sus labios quedaba el calor de algo que no era humano. Y no estaba sola. En el reflejo del cáliz de plata sobre el altar, vio una figura detrás de ella, Cristo, sonriendo. Ana gritó y retrocedió. Pero el eco de esa sonrisa seguía allí, como una marca invisible. Porque ahora lo sabía. No había tocado la cruz. La cruz la había besado a ella. Y con ese beso, algo antiguo acababa de despertar. 6. El pacto de fuego. Ana no podía dormir. El beso de la cruz aún ardía en sus labios como una llama invisible. Y cada vez que cerraba los ojos veía esa sonrisa, esa mirada imposible que no era de un Cristo muerto, sino de algo vivo. Esperando, Sor Lucía apareció de nuevo aquella noche. Ven conmigo, le dijo sin preámbulos. Hay algo que debes ver. Ana dudó, pero la intensidad en los ojos de Lucía no le permitió negarse. La siguió hasta la sacristía, donde las sombras parecían más densas que en cualquier otro lugar de la iglesia. Allí, Lucía movió un armario pesado y reveló una puerta oculta en la pared de piedra. ¿Qué es esto?, preguntó Ana, temblando. Lucía sonrió con un gesto perturbador. El secreto que mantiene este convento en pie. Descendieron por unas escaleras estrechas, iluminadas solo por una lámpara de aceite. Al final, un pequeño cuarto subterráneo esperaba, frío, húmedo, y en el centro, un atril con un libro encadenado. Ana dio un paso atrás. Eso no parece santo. Lucía pasó los dedos sobre la cubierta ennegrecida. No lo es. Este libro fue escrito con sangre, antes de que la iglesia siquiera existiera. Lo llaman el pacto de fuego. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué tiene que ver conmigo? Lucía la miró como si ya supiera la respuesta. Tú eres la llave. La cruz arde porque te reconoce. Y si lo deseas, puedes sellar el pacto. Ana negó con la cabeza, retrocediendo. Yo no puedo. Pero antes de que pudiera escapar, el libro se abrió solo. Las páginas pasaban a una velocidad imposible hasta detenerse en un símbolo idéntico al que Ana tenía marcado en el pecho. De las letras brotó un resplandor rojo, y una voz profunda llenó la cripta. Ana, entrégame tu gemido, y el cielo se abrirá. El suelo tembló. Las velas se apagaron. Lucía sonrió, sus ojos brillando como carbones. No puedes huir. Ana, ya le diste tu primer beso, ahora solo falta tu grito. Ana cayó de rodillas, cubriéndose los oídos, pero la voz seguía dentro de ella. Más fuerte, más dulce, más peligrosa. Y en el fondo de su alma, supo que ya no estaba luchando contra el demonio. Estaba luchando contra Dios mismo. 7. La llave de carne y fuego. Ana no recordaba cómo había llegado a su habitación. Solo sabía que el eco de aquella voz seguía latiendo en su pecho como una herida abierta. Entrégame tu gemido, y el cielo se abrirá. Al amanecer, se miró al espejo. El símbolo en su pecho. Aquel que había aparecido la noche del primer incendio. Estaba diferente, ahora brillaba débilmente, como una brasa a punto de encenderse. Golpearon su puerta. Era Sor Lucía. No hay tiempo, dijo la monja. Su voz mezcla de urgencia y devoción enfermiza. El libro habló, y tú debes escuchar. Ana quiso negarse, pero algo en su interior la empujó.
La siguió hasta la capilla vacía. Allí, Lucía retiró el mantel del altar y reveló un grabado antiguo. Oculto bajo siglos de polvo, una figura femenina rodeada de llamas. Marcada con el mismo símbolo que Ana llevaba en su piel. ¿Quién es ella?, preguntó Ana, tocando el relieve con manos temblorosas. Lucía sonrió. La primera llave. La que abrió la puerta una vez y la selló con su propio cuerpo. Ana retrocedió, horrorizada. ¿Estás diciendo que yo? Tú eres la siguiente. Lucía se acercó tanto que Ana pudo sentir su aliento. Carne y fuego. Placer y fe. Eso es lo que despierta la cruz. En ese instante, el crucifijo sobre el altar ardió sin llama visible, iluminando la iglesia con un fulgor sobrenatural. Ana cayó de rodillas, mientras el calor la envolvía como un abrazo prohibido. La voz volvió, más clara que nunca. Ana, solo tu gemido puede romper los sellos. El cielo, o el infierno, están esperando. Ana gritó, pero no de miedo. Algo dentro de ella se quebró y se encendió al mismo tiempo. Y cuando abrió los ojos, vio algo imposible. Las paredes de la capilla se agrietaban, como si una puerta invisible estuviera formándose justo detrás del crucifijo. Lucía reía, extasiada. Es ella. La llave está despierta. Ana tembló, sin saber si debía huir o rendirse, porque en ese fuego, por primera vez, sintió algo peor que el pecado. Sintió deseo de abrirla. 8. La puerta que sus gemidos despertaron. La capilla estaba en silencio. Pero no era un silencio santo. Era el de una fiera conteniendo el aliento antes de atacar. Ana, de rodillas, miraba la cruz ardiente mientras las grietas en la pared se ensanchaban. No había martillos, ni terremoto, solo sus gemidos. Temblorosos, mezclados con un fervor que ni ella misma entendía. Lucía, a su lado, no dejaba de sonreír. No lo detengas. Ana, la puerta te escucha y solo tú puedes abrirla. Ana apretó los labios, intentando resistirse, pero el calor en su cuerpo era insoportable. El fuego de la cruz se reflejaba en sus ojos, como si la estuviera reclamando. Entonces, la voz volvió. No era un murmullo esta vez. Era un trueno dulce, irresistible. Ábreme. Ana soltó un gemido ahogado. La pared respondió. Las grietas se unieron, formando un arco perfecto detrás del crucifijo. Un resplandor carmesí se filtró, iluminando la capilla con un fulgor que no pertenecía a este mundo. De pronto, un aire caliente y denso escapó de aquella abertura. No olía a humo, olía a incienso, sudor y algo más, algo primitivo que erizaba la piel. Ana tembló. ¿Qué hay ahí dentro? Lucía inclinó la cabeza, casi en éxtasis. No cielo, no infierno, algo antes de ambos. El crucifijo tembló. Las lágrimas de Cristo parecieron arder como brasas. Y entonces Ana lo comprendió. Él no lloraba por pena. Lloraba de deseo. La voz habló una vez más. Profunda, eterna. Solo falta uno, tu grito. Ana se llevó las manos al pecho. Su símbolo brillaba como una antorcha viva. No podía más. Entre miedo y una atracción prohibida, dejó escapar un gemido largo, quebrado, y la puerta se abrió. No había bisagras. No había madera. Solo un vacío líquido, rojo como vino y oro fundido, que palpitaba como si estuviera vivo. Lucía cayó de rodillas. Las llaves están completas. Ana dio un paso hacia atrás, pero algo dentro de esa puerta se movió. Una figura, no humana, no divina, una sombra con ojos como brasas, sonriendo como si la hubiese estado esperando desde siempre. La cruz ardió más fuerte, y Ana entendió que no había vuelta atrás. 9. Lo que salió de la puerta. El aire de la capilla se volvió insoportablemente espeso. La puerta abierta detrás del crucifijo latía como una herida viva, y de su interior surgía un calor que no era de este mundo. Ana retrocedió, con el corazón golpeando su pecho. Lucía, ¿qué es eso? Lucía, de rodillas, con los ojos brillando de devoción insana. Sonrió. Es lo que siempre estuvo aquí, esperando tu llamado. La sombra dio un paso adelante. Su forma no era completamente humana, alta, esbelta, envuelta en una oscuridad que parecía líquida. Sus ojos eran brasas vivas. Y cuando habló, su voz sonó como un eco dentro del alma. Ana. Ella tembló. Esa voz era la misma que había escuchado en sueños. La misma que la había besado a través de la cruz. No, esto no puede ser real, murmuró. Pero sus pies no se movieron. No podía huir. La figura salió completamente de la puerta. Su piel parecía hecha de luz quemada.
y en su pecho ardía el mismo símbolo que Ana llevaba marcado. Con cada paso que daba, el crucifijo detrás de él temblaba como si estuviera vivo. «Has despertado el pacto», dijo la sombra, acercándose, «y ahora, todo lo que es mío, será tuyo». Lucía rió suavemente, como si estuviera presenciando el nacimiento de un milagro prohibido. «Tócala, Ana. Si lo haces, no habrá vuelta atrás». Ana negó con la cabeza, pero sus manos temblaban, traicionándola. Esa presencia no era solo terror, era deseo puro, salvaje, ardiente como las llamas de la cruz. La sombra extendió su mano. Su tacto no fue frío ni abrasador, sino una mezcla imposible de ambas cosas. Al rozar sus dedos, Ana sintió que todo el aire le faltaba, que su cuerpo entero ardía como el altar la noche que todo comenzó. Y entonces, la puerta detrás de ellos se estremeció. Un rugido profundo, como 1000 voces rezando al revés, llenó la capilla. «El cielo no podrá cerrarla», susurró la figura. «Si tú me aceptas». Ana lo miró, sus labios temblando. No sabía si decir sí o gritar. Pero mientras lo dudaba, el crucifijo volvió a arder, más fuerte que nunca. Y por primera vez, Cristo sonrió. 10 El pacto de los labios ardientes. Ana no podía moverse. La figura que había salido de la puerta estaba frente a ella, tan cerca que el calor de su presencia quemaba su piel sin tocarla. Su mirada de brasas no pedía, ordenaba. «Lucía». De rodillas, observaba con una devoción perturbadora. «Hazlo, Ana, entrégate. Solo entonces la cruz dejará de arder para siempre». Pero Ana sabía que era mentira. En lo profundo de su alma, intuía que si daba ese paso, nada volvería a ser igual. Y sin embargo, no podía dejar de temblar de deseo. La figura inclinó su rostro hacia ella. «Solo un beso», susurró con una voz que era mitad plegaria, mitad condena. «Y el cielo se romperá». Ana sintió sus piernas ceder. El crucifijo detrás de ellos comenzó a vibrar, como si una fuerza invisible quisiera arrancarlo de la pared. Las lágrimas de Cristo no eran agua, ahora caían como gotas de fuego líquido, golpeando el suelo sin quemar, pero llenando el aire de un olor a incienso y carne. «No», Ana murmuró, débil, pero sus labios ya se habían entreabierto. Y entonces ocurrió. La figura la besó. No fue un beso humano. Fue como si una marea ardiente la atravesara por completo. El símbolo en su pecho brilló con furia. Y por un instante sintió que su alma se arrancaba de su cuerpo para unirse a algo más grande, más oscuro, más sagrado. La puerta detrás de ellos rugió. Una luz roja y dorada explotó como un latido colosal. Los muros de la capilla se agrietaron y, por un segundo eterno, Ana vio algo imposible. Un cielo roto y un infierno vacío, uniéndose en un mismo punto. Lucía reía, eufórica, con los brazos extendidos. «El pacto está hecho». Ana se separó del beso, jadeando, los labios ardiendo como si todavía llevaran fuego. «¿Qué he hecho?», susurró. La figura sonrió, y en esa sonrisa no había misericordia, solo hambre. «Ahora eres mía, Ana, y a través de ti, también lo será el mundo». El crucifijo ardió con una llama negra. Cristo ya no lloraba. Cristo se estaba riendo. 11 El bautismo de fuego prohibido. Ana no recordaba haber caminado hasta el altar, pero ahora estaba allí, de pie, frente a la cruz que ardía con una llama oscura. El aire era denso, pesado, cargado de un calor que no quemaba la piel, sino el alma. La figura que había salido de la puerta se acercó lentamente, sus pasos resonando como tambores de un juicio divino. «El pacto está sellado», dijo con voz grave, «pero falta el bautismo». Lucía, aún de rodillas, levantó la vista con una devoción casi estática. «Ana, entrégate. Deja que el fuego te consuma». Ana retrocedió un paso, temblando. «No, yo no puedo». La figura sonrió, una sonrisa que no era humana. «No puedes negarte. Ya eres mía». Entonces, extendió su mano. De su palma brotó una llama carmesí que flotó en el aire como un suspiro vivo. La llama no iluminaba, devoraba la oscuridad. Ana sintió que su corazón se detenía cuando la figura colocó esa llama sobre su pecho. El símbolo en su piel se encendió al instante, como hierro al rojo vivo. Un grito escapó de sus labios. Pero no fue solo dolor, era algo más. Una mezcla de sufrimiento y placer prohibido que la quebraba y la reconstruía al mismo tiempo. El crucifijo detrás de ellos estalló en fuego negro. Cristo ya no parecía sufrir. Su rostro había cambiado, sus labios torcidos en una mueca que no era de compasión, sino de aceptación.
Lucía lloraba de júbilo. La llave está naciendo. El fuego la envolvió por completo. Pero no quemó su carne. En su lugar, sentía cada célula de su cuerpo palpitar con una energía brutal, como si estuviera siendo marcada por algo eterno. Y en el clímax de aquel ardor, la voz volvió, dulce y aterradora. Ana, grita mi nombre y el mundo se abrirá. Ana tembló. Su respiración rota. Su cuerpo ardía. Su mente se deshacía. Y entonces, incapaz de resistir, dejó escapar un grito que desgarró el aire. La puerta detrás del altar se expandió, sus bordes temblando como carne viva. Y algo, desde el otro lado, respondió. Lucía cayó postrada al suelo, riendo como una loca. El bautismo está completo. Ana abrió los ojos. Su piel brillaba como si el fuego viviera dentro de ella. Y detrás de la puerta, algo estaba a punto de entrar. 12. La procesión de las sombras. El eco del grito de Ana aún flotaba en el aire, como una campana rota llamando a lo prohibido. La puerta detrás de la cruz ya no era solo un umbral, era un abismo palpitante. Un ojo abierto mirando a la capilla con hambre. Ana, envuelta en el resplandor rojo de su bautismo, sentía su cuerpo ligero, como si cada latido la atara más a esa fuerza desconocida. Sus manos ardían, sus venas brillaban. No era solo Ana, era la llave viviente. De la puerta, una niebla oscura se deslizó como dedos buscando presa. Luego vinieron las sombras, altas, esqueléticas, envueltas en un fulgor de fuego líquido. Avanzaban como un cortejo infernal. Sus pasos no sonaban, pero el suelo temblaba bajo su peso. Lucía cayó de rodillas, los ojos abiertos como los de una santa poseída. Ellos han venido, las huestes de lo primero. Ana retrocedió, pero la figura que la había besado puso una mano en su espalda. Firme, casi tierna. No temas, ellos te veneran. Las sombras se acercaron. Una a una, se arrodillaron ante ella. No había odio en sus gestos. Había algo peor, devoción. Una de las criaturas extendió sus dedos alargados, rozando el aire frente a su rostro sin atreverse a tocarla. Y entonces, juntas, entonaron un murmullo gutural, una letanía antigua que hacía vibrar las paredes de la capilla. El crucifijo ardió más fuerte que nunca. ¿Y Cristo? Cristo abrió los ojos. Ana sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quieren de mí? La figura detrás de ella habló, su voz como un cántico de fuego. Que los guíes, que completes lo que empezó cuando el cielo y el infierno se olvidaron de ellos. Ana quiso gritar, quiso huir, pero cuando las sombras alzaron sus rostros ardientes hacia ella, algo cambió. En el fondo de su pecho, una fuerza desconocida respondió, casi con dulzura, y por primera vez. Ana sonrió. Lucía, temblando de éxtasis, susurró, el mundo no está listo, pero ellos no necesitan permiso. La puerta latió una vez más, como un corazón, y de su interior, una segunda oleada de sombras emergió, más grandes, más antiguas, llevando en sus manos antorchas de fuego negro. La procesión apenas comenzaba. Y Ana, la llave ardiente, dio su primer paso hacia el trono que no era de Dios, ni del diablo. 13. El trono de las brasas eternas. La capilla ya no era una capilla. Las paredes habían desaparecido, tragadas por el resplandor de la puerta abierta. En su lugar, se alzaba un abismo de fuego y sombras. Un cielo invertido donde las estrellas parecían latir como corazones enfermos. Ana, con el símbolo en su pecho ardiendo como un sol oscuro, caminó entre la procesión de criaturas. No había miedo en sus pasos, solo una extraña certeza. Cada sombra que se inclinaba ante ella la llenaba de una fuerza imposible, como si con cada reverencia le entregaran un fragmento de eternidad. Lucía la seguía, llorando de emoción. Eres su reina, la llama que Dios nunca pudo apagar. La figura que había salido primero de la puerta, aquella que la besó, aquella que la marcó, caminaba a su lado. Sus ojos, dos brasas infinitas, la observaban con una mezcla de deseo y reverencia. El trono te espera. Ana, si te sientas, nada podrá detenerte, ni el cielo, ni el infierno. Frente a ella, en medio de aquel abismo, surgió un trono formado de fuego negro y metal vivo. No tenía forma humana, sino algo más antiguo, como si hubiera sido forjado antes de que existiera el tiempo. Cada latido de la puerta hacía que el trono brillara más. Llamándola, Ana tembló. ¿Y si me siento, qué pasará conmigo? Lucía sonrió, enloquecida. No volverás a ser solo Ana.
Serás la llama que abre todas las cerraduras. Las sombras comenzaron a entonar su letanía. El crucifijo, suspendido en el aire sobre ellos, ardió con un resplandor ciego. Y entonces, Cristo volvió a sonreír, pero esta vez, sus labios se movieron. Siéntate, hija. Ana no supo si era una orden, una bendición o una maldición. Pero sus pies se movieron solos. Subió los escalones del trono. El calor era insoportable. Pero no retrocedió. Cuando se sentó, el mundo entero cambió. La puerta se expandió hasta devorar el horizonte. Las sombras gritaron su nombre en 1000 lenguas muertas. Y en ese instante, Ana ya no fue solo carne. Fue fuego. Fue deseo. Fue fe convertida en algo más antiguo que la creación misma. Lucía, de rodillas, susurró con una voz rota. Ha comenzado. Y detrás de la puerta, algo aún más grande se movió. 14 La lengua de fuego que susurra en el vacío. Ana estaba sentada en el trono, inmóvil, mientras el abismo a su alrededor respiraba como un ser vivo. El fuego negro que la envolvía no la quemaba, la moldeaba. Cada llama era un dedo invisible, reescribiendo su carne y su alma. Entonces, el silencio se rompió. Una voz surgió del vacío. No era la figura que la había marcado, ni las sombras que se arrodillaban ante ella. Era algo más profundo, más vasto, como si hablara desde el corazón mismo de la puerta. Ana. El sonido atravesó su mente como una plegaria invertida. Era dulce y cruel a la vez, una caricia hecha de cuchillas. Lucía, a sus pies, alzó el rostro y sonrió con lágrimas de éxtasis. Escúchalos, son los que estaban antes de todo. Ana quiso hablar, pero su lengua no respondió. En cambio, el fuego de su pecho se avivó, y de sus labios salió un susurro que no le pertenecía. Aquí estoy. La voz rió, una risa que retumbó como 1000 campanas ahogadas en sangre. Eres nuestra llave, nuestra carne, nuestra herida abierta hacia el mundo. El crucifijo suspendido sobre el abismo ardió con un fulgor rojo imposible. Los ojos de Cristo brillaron, y de su boca escapó un hilo de fuego que descendió como una serpiente ardiente, enroscándose en el cuello de Ana. Ella jadeó, no de dolor, sino de un placer brutal, intoxicante. Lucía gritó, acéptalo, Ana, conviértete en lo que siempre debiste ser. El fuego entró en su boca. No quemaba, sabía a fe rota y a promesas prohibidas. Cuando lo tragó, el vacío rugió como un océano de sombras. Y entonces las palabras comenzaron a llover en su mente, frases en lenguas olvidadas, himnos que ningún ángel osaría cantar. Y entre todas esas voces, una se alzó sobre las demás. Abre los cielos, ciérralos, toma lo que fue negado. Ana sonrió, y en ese instante, incluso las sombras retrocedieron. Temblando, la puerta palpitó con violencia, como si lo que habitaba detrás estuviera a punto de cruzar. Lucía, con los ojos iluminados por el fuego, susurró, ahora, no hay Dios que pueda detenerte. Y Ana, con la lengua de fuego ardiendo dentro de ella, solo respondió, que lo intenten. 15 El amanecer que nunca verá la luz. El trono ardía como un sol de sombras. Ana, envuelta en su resplandor imposible, sentía que el mundo entero latía con su corazón. La puerta ya no era solo una herida en la realidad, era un horizonte abierto. Un abismo devorando cielo y tierra por igual. Las sombras se inclinaban ante ella. Miles, incontables, sus voces formando un cántico que hacía temblar los huesos de la creación. Llave, reina, fuego eterno. Lucía, arrodillada, apenas podía contener sus lágrimas. Ana, no queda nada que pueda detenerte. La figura que la había besado aquella noche se acercó. Sus ojos ardían como 2 brasas infinitas. Y su sonrisa era la de un amante satisfecho. Es hora de abrirla del todo. Ana se levantó del trono. El símbolo en su pecho brillaba tanto que parecía una estrella muerta renaciendo. Dio un paso hacia la puerta, y cada paso hizo que la realidad crujiera como vidrio bajo sus pies. El crucifijo flotante estalló en llamas negras. Cristo abrió la boca por última vez, y de sus labios ardientes salió una sola palabra. Hazlo. Ana extendió las manos. Las sombras callaron. El universo contuvo la respiración. Y entonces, la puerta se abrió. No hubo luz. No hubo oscuridad. Solo un fuego puro, primigenio. Una fuerza que no era de Dios ni del diablo. El mundo se partió como un velo frágil. Y lo prohibido derramó su esencia. Lucía gritó de éxtasis. El amanecer sin sol ha llegado. El fuego entró en todo, iglesias, ciudades, corazones.
La fe se transformó en llama. Y el deseo se volvió oración. El cielo se dobló sobre sí mismo. El infierno dejó de existir. Solo quedaba Ana. Ella sonrió, sintiendo como cada lágrima de Cristo, cada sombra arrodillada, cada palabra prohibida le pertenecía ahora. No más cadenas, susurró. No más silencios. Y con una última mirada hacia el mundo que había sido, Ana cruzó la puerta, seguida por su procesión de sombras. Detrás de ella, el trono ardió hasta convertirse en ceniza. Y en el eco de ese fuego eterno, una nueva plegaria nació, una plegaria sin Dios, pero con una reina de fuego. Epílogo: la reina del fuego y el eco de los cielos rotos. El silencio tras la apertura de la puerta no era realmente silencio. Era un murmullo constante, como el suspiro de un universo recién nacido. Ana caminaba descalza sobre un suelo hecho de brasas vivas. Detrás de ella, la procesión de sombras la seguía, disciplinadas, reverentes. No había dolor en sus pasos. Solo poder. Un poder tan vasto que incluso los nombres de Dios parecían temblar ante su eco. Lucía, la única humana que había cruzado con ella, se mantenía a su lado, los ojos iluminados por un fervor casi insano. ¿Qué es este lugar?, preguntó, la voz quebrada. Ana sonrió. Su sonrisa no era de este mundo. No es el cielo. No es el infierno. Es lo que había antes de ambos, y lo que quedará cuando todo termine. En la distancia, enormes columnas de fuego negro se alzaban como raíces cósmicas. Entre ellas, figuras colosales se movían lentamente, tan antiguas que solo su presencia hacía sangrar el aire. Y sin embargo, se inclinaban ante Ana, como si reconocieran en ella algo incluso más terrible que ellos mismos. Lucía cayó de rodillas. Tú no eres Ana. Ana se inclinó hacia ella, sus dedos rozándole el rostro con ternura. No, pero tampoco soy algo que debas temer. Solo, lo inevitable. Y entonces, una campana sonó. No en el aire, sino en los huesos del universo. Una campana hecha de fuego, anunciando que la creación había cambiado de dueño. Las sombras alzaron sus voces, cantando una letanía nueva. Reina, fuego eterno, llave de lo prohibido. Ana miró hacia la puerta que aún latía detrás de ella. Algo más esperaba al otro lado. No una amenaza, sino una promesa. Lucía, temblando, preguntó, ¿y ahora qué? Ana sonrió, y el fuego en su pecho se volvió casi insoportable. Ahora, Lucía, abrimos las demás. Y al pronunciar esas palabras, 7 nuevas grietas se dibujaron en el vacío, cada una ardiendo con un resplandor aún más antiguo. El reinado de Ana apenas comenzaba.